Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de Mirada 360. Hablamos aquí sobre los temas que nos interesan a los abogados y a los despachos, sobre gestión, estrategia, cómo manejamos el negocio de los abogados. Y hoy tenemos un tema súper anunciado. Tengo el enorme placer de charlar públicamente con Pablo Fernández Burgueño. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? El honor es mío de estar acompañándote este rato y también de que nos acompañe toda la gente que nos ve ahora en directo, de luego en streaming. Bueno, como sabéis, nosotros tenemos esta transmisión en directo, luego también lo editamos para que quede para la eternidad en YouTube. Tenemos unas preguntas preparadas, muchas, porque este es un tema que nos preocupa a todos, y también recibimos preguntas de la gente. Estas preguntas pueden ser tanto por el chat de la aplicación o por Twitter, con el hashtag Webinar Mirada, mencionándonos a Mirada 360, es Mirada-360, y a Pablo, @PabloFB, ¿sí? Así es. Como nos gustaría que nos ayudéis con la promoción de nuestros contenidos, vamos a dar prioridad a todas las preguntas que vengan por Twitter. Me parece perfecto. Sí, ¿no? Un quad pro uno, ¿cómo es? Reciprocidad. ¿Sí? Y vamos a hablar mucho de reciprocidad hoy, porque de lo que se trata es de la atención, ¿sí? De cómo vamos a poder competir por atención. Vamos a hablar un poquito de Pablo, para los que no lo conocéis. Pablo es no solamente abogado, sino que también es docente universitario. Está especializado en todos los temas que tienen que ver con tecnología, ciberseguridad. En ciberseguridad colabora con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es uno de los juristas más reconocidos en blockchain, robótica, privacidad, videojuegos, el espacio ultraterrestre. Todo suena de ciencia ficción. Nanotecnología e ingeniería genética. Así es. En la intersección entre el derecho y la tecnología. Al final los abogados no nos podemos quedar solamente sabiendo derecho, no es suficiente, y necesitamos transformarnos con una hibridación con lo que pasa en el mundo. El derecho no es una ciencia aislada, tenemos que aportar valor y para ello tenemos que conocer del negocio y de las preocupaciones de nuestros clientes. Claro, cuando un cliente nos habla de temas tecnológicos, si no conocemos esa parte interna, ¿cómo vamos a prestar el servicio? Así que además de derecho hay que saber de tecnología. Hay que saber. Bueno, es conferenciante habitual, vais a ver que expone fenomenal, además fue periodista, trabajó en la COPE, trabajó con instituciones, con gobiernos, imparte clases en universidades. Es cofundador de Avanlex, que es la firma pionera y una de las líderes en temas de innovación, investigación, experimentación con la tecnología y derecho. Tienen en su haber haber conseguido la primera sentencia contra Google sobre el derecho al olvido. Cierto, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de hecho por unas cuestiones prejudiciales enviadas desde la Audiencia Nacional Española, y lo que hicimos fue ganar a Google en el primer caso, en el primero que hubo en la historia de derecho al olvido, haciendo que esos derechos que se reconocieron en ese momento saliesen desde España para todo el mundo o para aquellos países que los han querido reconocer. Bueno, como muestra de diferenciación, ¿saben? En estos webinars siempre hablamos de lo fundamental que es para los despachos de abogados destacar, y para destacar hay que diferenciarse, ¿no? Y un despacho que se dedica a la tecnología, me gusta una parte de la web vuestra, en la parte de captación de talento, está escrita en código binario, ¿sí? Esto quiere decir, si no entiendes esto, no puedes ser parte de nuestro equipo. Me recuerda a un seleccionador de voleibol argentino que tenía en la entrada de su despacho, arriba, un cartel que decía: si no te tienes que agachar para entrar, quédate fuera. La verdad es que está bastante bien. Nosotros lo utilizamos como primer filtro. El que vea el código binario como un problema y no como una oportunidad no puede tener sitio a nuestro lado. Sin embargo, aquellos que vean el reto y quieran abordarlo para intentar superarlo, para nosotros ya es un signo de que es una persona que se enfrenta al problema con intención de superarlo. Así que sí que puede formar parte. Y que habla el lenguaje vuestro y de vuestros clientes. Bueno, el tema de este webinar ha sido anunciado por miles, un aluvión de emails que nos han llegado, fue un tsunami.
sobre la nueva ley europea de privacidad. Europa acaba de implantar una de las reglas de privacidad más duras del mundo. Sí, eso es. Este reglamento tiene una exigencia altísima acerca del uso que damos a los datos de ciudadanos de la Unión Europea y pretende dar a los usuarios de Internet más control, si es posible, algún control sobre lo que se recopila y comparte acerca de ellos. Efectivamente, estamos y castiga hablando duramente. Bastante duro. Estamos hablando del Reglamento General de Protección de Datos, del que probablemente todos vosotros ya habéis escuchado, oír hablar de él, tú también, por supuesto, y lo que vamos a intentar es dar soluciones reales a problemas que nos estamos encontrando hoy, a pesar de que lleva en vigor este reglamento desde el año 2016, a pesar de que el 25 de mayo de 2018 fue el primer día en el que ya se exigía su cumplimiento. Así que abordaremos asuntos de los que antes hemos estado tú y yo hablando, sobre un blog tiene que cumplir esta norma, qué pasa con las comunicaciones que realizamos por vía electrónica, correos electrónicos. Bueno, ahí tú mandas, así que yo voy... Tenemos preparada una lista exhaustiva de preguntas sobre esto, que al final es la competencia que tenemos todas las organizaciones y personas por la atención, ¿sí? En castellano la atención se presta, ¿no? En inglés se paga. La realidad es que la atención nos la pueden dar y nos la pueden quitar ahora o con un clic. El visitante está a un clic de abandonarnos y siempre tenemos que pensar en el beneficio que le aporta estar con nosotros, estar ahora mirando esto, visitar nuestra web. Y esta atención es el primer paso para generar confianza, y sin confianza no hay venta de servicios jurídicos. No lo hay, porque la persona que te da sus datos quiere algo a cambio, nadie da sus datos por nada, o casi nadie lo da. Así que, por ejemplo, una solución bastante buena para atraer a la gente es ofrecerles pues un contenido, un vídeo, un PDF, algo que contenga un matiz, que contenga una solución a un problema dado que se necesita solucionar. Nosotros nos llamamos eso lead magnet, o sea, es un imán para conseguir un lead, una oportunidad. Lo llamamos oportunidades la primera vez que alguien te abre su corazón digital, que es su buzón de correos, ¿no? Esa es una muestra de amor. Me gusta lo que haces, me parece interesante, entonces lo que te estoy dando es un permiso, que en cualquier momento te lo quito, para que entres y me cuentes de algo que me pueda servir. Y en el momento que yo sienta que me estás dando más publicidad, más autobombo, que un beneficio para mí, voy a cortar, voy a interrumpir esta... De hecho, los profesionales no solamente cobramos por la especialización y el riesgo que conlleva nuestro trabajo, sino también por el tiempo que dedicamos. El hecho de tener que abrir un correo, es decir, abrir primero la bandeja de entrada y ver correos que no has solicitado y que te quitan tiempo, eso hace que haya alguien que esté jugando con tu vida como profesional. Bueno, pues lo que pretende esta norma, el Reglamento General de Protección de Datos y la antigua LSSI 34/2002, que sigue en vigor, lo que en este aspecto lo que pretende es parar ese tipo de spam, para que solamente te lleguen correos comerciales en relación con aquello que tú hayas solicitado, a menos que seas cliente. Entonces ya pues te pueden seguir enviando esas empresas a las cuales has contratado pues correos electrónicos comerciales en relación con productos o servicios similares a los que contrataste. Bueno, vamos a empezar con la filosofía de la ley. ¿Cuál es el interés jurídico protegido? Bueno, en este caso se trata de proteger al ciudadano en relación con su protección de los datos de carácter personal, que están íntimamente vinculados o unidos con su privacidad, con su intimidad, con el desarrollo de su personalidad. Y lo que más interesa de esta norma son dos puntos esenciales. El primero es del que ya más o menos hemos avanzado algunas cosas. Es el siguiente: ofrecer información veraz, transparente, ofrecer información de forma explícita en relación con las finalidades para las cuales quieres los datos, para que la persona, cuando te dé el dato personal, su correo electrónico, su nombre, sus apellidos o el color que le gusta, por ejemplo a través de los likes en Facebook, sepa para qué vas a para qué vas a utilizar ese dato. Ese es uno de los dos pilares. Y el segundo, que para mí es el segundo más importante, es el de obligar a todos los que van a tratar datos de carácter personal de esta manera, con fines diferentes a los personales o domésticos, les obliga a implementar las mejores medidas de seguridad según el estado de la técnica. Esto no significa poner un cerrojo, porque ya la gente no entra rompiendo, bueno, sí que entra, pero menos rompiendo puertas o rompiendo ventanas. Lo que se intenta es prestar atención por ejemplo, a los sistemas antivirus, a los sistemas de firewall, de protección del perímetro, protección lógica, que significa informática. Así que son dos cosas: mejor información sobre para qué se quieren los datos y más seguridad
física, lógica, organizativa y formativa dentro de las empresas, instituciones, administración pública. ¿Dirías que el cambio con respecto a la LOPD es un cambio de tono, tanto más gravedad en las sanciones, o que de materia, que hay nuevas provisiones, hay nuevas acciones que no podemos...? Las sanciones son diferentes, es evidente, y si hablamos de multas, son mayores. Estamos hablando de multas que pueden llegar hasta los 20 millones de euros, o en caso de ser empresa, hasta el 4% de todo su negocio global anual del año financiero anterior, y eligiéndose la cifra más elevada. Pero quizá esto simplemente es un matiz para llamar la atención y que las empresas decidan cumplir. Sin embargo, lo más importante para mí está en otra sección, en el espíritu de la norma a la hora de entregar las decisiones al empresario en este sentido. Antes te decía la antigua LOPD, si tratas datos de nivel alto, como por ejemplo datos sanitarios, para saber si una persona tiene SIDA o no, tienes que cifrar los datos, te ponía una lista de cosas que tenías que hacer. La nueva norma, el Reglamento General de Protección de Datos, no te da esa lista. Te dice, sé consciente de qué tipo de datos tienes y aplica, en relación con el riesgo, las medidas más adecuadas para protegerlos. Así que le entrega al empresario, al abogado o al de la clínica, le entrega a él la responsabilidad de reflexionar, de pensar y de actuar en consecuencia. O sea, más control y más responsabilidad. Sí, es un cambio en lo que se llama un cambio en el paradigma que ha generado también un cambio en la norma. Y en este caso lo que se hace es obligar al empresario español, al autónomo, a la comunidad de vecinos también, o a la asociación, también a la administración pública, les obliga a pensar, que antes no tenían obligación de hacerlo porque simplemente tenían que aplicar X medidas. Ahora les dice la norma, a través de una serie de artículos, le dice, sé consciente de qué tipo de datos tienes, a quién permites el acceso a los mismos, qué tipo de tratamiento, y analiza el riesgo que tienes en relación con los ataques, tanto desde dentro como desde fuera, para mitigar el riesgo. Y te voy a contar un detalle, que es, a mí cuando me enteré dije, no puede ser. 8 de cada 10 empleados españoles piensan que es normal llevarse los ficheros y los datos de la empresa cuando cambian de empresa, cuando son a lo mejor despedidos o cuando cambian de empresa, se llevan la base de datos. Entonces, 8 de cada 10. Las empresas, ahora, debido al Reglamento General de Protección de Datos y a su propio negocio, lo que tienen que hacer es implementar las medidas oportunas y necesarias para mitigar ese riesgo, para formar a la gente y explicarle que no pueden hacer eso. Porque si ese ex empleado incumple, el responsable es la empresa. La empresa tenía el deber de vigilar, de formar. ¿Pero te parece realista eso? Lo que me parece es que hasta hoy no se exigía a la empresa ese deber de formar a la gente que va a tener acceso a datos. ¿Pero formarlo, que no se puede llevar datos que no son propios? Existe la tendencia en España a creer que no pasa nada por llevártelo. De hecho, que son tuyos los datos, a pesar de que no lo son. En realidad los datos son de la persona física que es dueña de los mismos y que se los ha cedido a la empresa, se los ha entregado a la empresa para una finalidad. Sin embargo, lo que indica la norma es que hay que concienciar a la gente de que estamos hablando de uno de los activos más importantes de las empresas y que tienen que cuidar, tienen que velar por ellos. Así que al empresario se le exige tener una certificación documental, prueba documental, de haber enseñado a la gente que tiene a su alrededor, a sus trabajadores, haberles enseñado estas cosas tan básicas. O sea, que es una responsabilidad de medios, no de resultados. Efectivamente, yo diría que son ambas, pero los medios en este caso ayudan mucho. Por ejemplo, si la Agencia Española de Protección de Datos investiga y quiere sancionar, si el empresario demuestra que ha hecho todo lo posible por cumplir, la probabilidad de que la sanción sea una multa es menor. Puede haber una advertencia, puede haber un apercibimiento o puede haber una multa de bajo importe. Sin embargo, si la agencia investiga y se da cuenta de que el empresario no ha hecho nada, o que no ha formado, o que no tiene ni siquiera un antivirus instalado, o que el sistema operativo que tiene o los programas son ilegales, descargados de internet, tal cual, entonces la agencia lo que hace es tener estos hechos en cuenta para, bueno, pues para no mitigar la sanción, sino ponerla en el grado adecuado. Bueno, y en concreto en las webs, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todos estos avisos de cookies, ¿no? ¿Qué cambio? Que ya los teníamos, ¿no? Ya los teníamos, Ya los teníamos, pero ¿qué cambios implica para las webs de los despachos? Una página web, mejor dicho, un sitio web compuesto por muchas páginas de un despacho de abogados o de un asesor jurídico o de otro tipo de empresario, tiene que tener 3 cosas importantes en cuenta.
La primera es muy básica, es una tontería, en realidad es decir quién es el responsable de la web. Pues si es mi web, tengo que decir que soy yo. Si soy autónomo, pues mi nombre, mis apellidos, mi DNI y mi dirección. ¿Eso es en el documento de política de privacidad? En el aviso legal o en el documento de privacidad, donde se quiera, pero que quede muy visible. Lo segundo, hay que avisar sobre el asunto de las cookies. De 3 maneras se debe cumplir lo que se llama la ley de cookies. Es el artículo 22.2 de la ley 34/2002, que sigue en vigor. Bueno, pues lo que nos dice es que, lo primero, hay que bloquear las cookies. Es decir, no permitir que se instalen cookies analíticas, de rastreo o publicitarias en el navegador de nuestro visitante. Hay que bloquearlas. ¿Hasta cuándo? Hasta después de que el usuario haya sido informado a través de 2 capas. Entonces hemos bloqueado, primera capa, el típico aviso diciendo si continúa navegando se le van a instalar cookies nuestras y de terceros y la finalidad de las mismas. Y en ese aviso hay que poner un enlace a la segunda capa, es decir, a más información donde se dice qué es una cookie, qué tipos de cookies se instalan, cuál es su finalidad y una forma para poder borrarlas en su caso en los diferentes navegadores. Entonces ya llevamos 2 de las 3 cosas que hay que hacer. Decir quién es, la persona responsable del sitio, cumplir la ley de cookies y la tercera, ¿qué es lo que cambia con el reglamento? Lo que cambia es lo siguiente, ahora hay que informar a la gente cuyos datos se van a extraer, se van a recibir por su parte, porque nos los van a entregar, hay que informarles sobre una serie de aspectos que vienen en el reglamento que son de forma muy básica. ¿Quién soy? ¿Para qué voy a utilizar los datos? ¿Cuáles son los derechos que tienen esas personas? ¿Cómo los pueden ejercitar? Hay que informarles también durante cuánto tiempo voy a almacenar los datos o, por ejemplo, de cosas tan básicas ahora, pero tan sorprendentes, como el hecho de que nos pueden denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos, si es posible, añadiendo un enlace a la propia web de la agencia para que tengan un camino directo para denunciarnos. Sorprende, ¿verdad? Y decirle que nos podéis contratar también para denunciarnos a nosotros mismos. Bueno, eso sería magnífico. Algún caso de autodenuncia conozco. ¿Autodenuncia? Sí, sí, de gente que ha sido amenazada diciendo o me pagas tanto o te denuncio por haberme enviado un correo electrónico en copia abierta a tantas personas. Realmente es un incumplimiento enviar un correo electrónico poniendo en copia oculta a otros. ¿Copia abierta? Sí, en copia abierta, perdona, es verdad. En copia oculta es lo correcto, en copia abierta no. Y lo que hizo la empresa en este caso, una empresa que de hecho en este caso fue un cliente mío, lo que hizo la empresa fue ser consciente de que había incumplido y ante la amenaza se autodenunció ante la Agencia Española de Protección de Datos, obteniendo de la agencia simplemente un apercibimiento, es decir, que no vuelva a suceder. Te damos un plazo para que nos demuestres que has implantado las medidas para que no vuelva a suceder. Y con eso se solucionó. Fíjate, una autodenuncia. Bueno, las cookies son lo que hace que luego nos persiga lo que veníamos, alguna información que vimos, sí. Hay una anécdota que le conté el otro día a Pablo. Y me encantó. Que el problema es que no sepamos, ¿no? El problema es la ignorancia. Sí. Y una persona tuvo una cena de negocios con gente que no conocía y le preguntó a alguien especializado en publicidad digital, le dijo, ¿me puedes explicar por qué toda la publicidad en internet es porno? Es buenísimo. Y entonces ella no le pudo explicar por qué esto de las cookies, ¿no? Eran unas cookies especiales para este chico que tenían formas de señoritas exuberantes. Pero el problema es no saberlo, el problema es que podemos estar contando algo que no hubiéramos querido contar, como que este señor consumía mucho porno. Claro. Las cookies en realidad son... Hay que saberlo, hay que saberlo. Una cookie es una línea de texto que se incluye dentro del navegador. Si utilizas Google Chrome, Safari o Firefox, se incluye dentro, que no se ve, pero se incluye ahí. Y dentro de esa línea de texto se van indicando dentro de ella todas las acciones que ha realizado la persona con su navegación. Si ha visitado más páginas pornográficas o más páginas de búsqueda de vuelos, se va almacenando esa información. Lo que hacen los prestadores de servicios de publicidad es extraer esos datos de la cookie, saber qué gustos o aficiones tiene la persona y mostrar publicidad relacionada. Entonces, en este caso, a la persona a la que le aparecían más mensajes publicitarios sobre porno, sobre páginas pornográficas, pues lo que le estaba haciendo el sistema de publicidad era mostrarle aquello que sabía que le interesaba o le gustaba, pero por una cuestión de cookies. Bueno, es el problema de mostrar qué es lo que le gusta a la gente. Vamos a hablar ahora un poquito de email marketing, ¿no? Cuando hacemos marketing de atracción, que es nuestra ideología en
mirada, intentamos deslizar al posible cliente para convertirlo de extraño a visitante de nuestra web, de visitante a un lead o una oportunidad cuando nos deja un contacto, y luego cultivar esa relación de cariño, al principio pequeñita, dándole más, regándola con más información, ¿no? A través de email marketing. Esta es la fuerza que tiene el marketing de atracción, de hacerte con un capital para luego utilizar para tus campañas. Pero este canal directo que tenemos con nuestro suscriptor tiene que ser hecho de un modo legal. Eso es, efectivamente. Te voy a poner un ejemplo. Si tengo un formulario de contacto en mi web, si alguien me escribe, no le puedo suscribir a mi newsletter, por ejemplo, a mi boletín, porque no es lo que ha pedido. Lo que quiere es ponerse en contacto conmigo para saber si puedo prestarle un servicio o si puedo hacer algo en relación con lo que él quiere. Y si le quiero suscribir a mi boletín, lo que tengo que hacer en el formulario de contacto, después de decirle quién soy, que le voy a contestar a su correo y demás, lo que tengo que hacer es poner debajo, de forma separada, la segunda finalidad escrita en positivo. Es decir, si marcas esta casilla, te voy a suscribir a mi newsletter, a mi boletín o a lo que corresponda. Es decir, cumpliendo la normativa nueva de protección de datos, se le da la oportunidad al usuario, al futuro al potencial cliente en realidad, se le da la oportunidad de suscribirse si quiere, pero marcando la casilla, no como antes. Antes, seguro que te acuerdas, con la antigua LOPD y con el reglamento de la LOPD, se podía poner una casilla sin marcar diciendo, si no marcas la casilla, voy a hacer tales cosas con tus datos. Entonces, bueno, pues ahí antes sí que se podía hacer de esa manera, no para suscribir a una newsletter, para un boletín, para un correo electrónico comercial, antes. Y ahora es necesario, antes y ahora, tener el consentimiento expreso de la persona. ¿Y el doble opt-in? El doble opt-in es una maravilla. De hecho, ¿es obligatorio? No es obligatorio, pero es muy conveniente. Al fin y al cabo, el doble opt-in nos entrega una prueba documental de que una persona... Cuenta que es el doble opt-in. Es cierto, es cierto. Cuando alguien se suscribe a mi blog, por ejemplo, a pablofb.com, lo que sucede es que pone su correo electrónico, se le envía un email a su cuenta y se le pide una certificación de que realmente es él quien se ha suscrito. Vale, entonces, esto es lo que sucede con el doble opt-in. Lo que nos da a cambio este sistema es algo que es maravilloso, que es la prueba documental de que una persona nos ha dado su propio dato personal para suscribirse y la autorización correspondiente. Eso nos soluciona la vida. Y eso nos da el dato de la IP, el día y la hora en la cual se han suscrito, que es en definitiva en digital lo único que vamos a poder probar, porque no tenemos un formulario firmado. Es cierto, nos da determinados datos. A veces, bueno, la IP se puede llegar a manipular por medio de las VPNs o las Virtual Private Network, sistemas que hacen que parezca que estamos en Japón, en Rusia, a pesar de que estamos en un sitio determinado. Pero sí que nos da determinado tipo de garantías extra que nos permite garantizar ante la Agencia Española de Protección de Datos en su caso, o si no, ante esa misma persona, que ha sido ella misma la que se suscribió. Bueno, ahora la pregunta del millón. Hemos dado, especialmente esta última semana, recibiendo miles de correos pidiéndonos el consentimiento. ¿Esto era necesario? En la mayor parte de los casos, no. Ese correo electrónico del que estamos hablando, en el que se solicita una reconfirmación, es un correo comercial que se envía por vía electrónica. Para que nos pudiesen enviar esto, necesitaban, sí o sí, nuestra autorización previa y expresa, que se mantiene. La norma, el Reglamento General de Protección de Datos, consta de dos partes, considerandos y artículos. Los abogados asesores o las personas que han asesorado a estas empresas se han leído solo los artículos, pero no los considerandos. Hay un considerando que es el 171, que lo que dice es, este considerando, si ya recibiste el consentimiento de la misma forma que se exige en el reglamento, sigue siendo válido, no tienes que pedir reconfirmación. Así que si una empresa, si un bloguero, si un despacho de abogados ya tenía el consentimiento para enviar esos correos electrónicos por vía, correos comerciales por vía electrónica, emails, no tenía que volver a pedirlo. ¿Y si no lo tenía? Si no lo tenía, no podía enviar el correo electrónico para pedir permiso, porque no tenía permiso para poderlo enviar. Consecuencias, dos, súper graves. La primera,
que de hecho esto es un caso que conozco personalmente. Un compañero que no me pidió asesoramiento, entonces ahora está un poco arrepentido, lo que hizo fue, el chico este tiene una revista digital con 30.000 suscritos, la verdad es que está muy bien. Ha enviado este correo electrónico para que la gente se reconfirme, es decir, reconfirme su autorización, cosa que no tenía por qué hacerlo. Bueno, pues solamente 1.200 le han dicho que sí, y el resto no. Lo que ha hecho es, antes de que llegase el día 25 de mayo, ha borrado el resto de los suscritos, y no tiene copia porque los ha borrado. Bueno, pues lo que ha hecho es perder la masa de suscritos a su newsletter. Y cuando llegue un anunciante y le diga ¿cuántos suscritos tienes para darte publicidad? En vez de decir 30.000 va a decir 1.200. Esa es la primera consecuencia. La segunda es ¿quién ha asesorado a esta persona? Porque le ha asesorado mal, porque esta persona que ha asesorado no se ha leído la ley, no la ha sabido interpretar, pues tiene consecuencias económicas graves sobre ese asesor que, bueno, no ha cumplido su trabajo. Tiene tela. Tiene tela. Bueno, y de todos modos nosotros tenemos una base de datos considerable, que es la que enviamos y que es legal, y de todos modos, cada 6 meses más o menos, borramos a la gente que no nos abre. Bueno, porque es una decisión vuestra. No, digo, pero al final es una relación de dos. Claro. Tener un amigo que nunca te contesta los llamados, que le pones un WhatsApp con un chiste buenísimo y no te lo contesta, pues no es tan amigo. Entonces, no me parece negativa vuestra forma de actuar. Lo que nosotros creemos es que todo tiene que estar ligado al interés. Tenemos que buscar mantener el interés vivo, como en casi todo. Sí, yo te lo digo, como tú eres joven, es muy importante mantener la juventud. Bueno, es importante mantener una relación de mutuo interés. Y en las relaciones profesionales también. Y siempre es aportando valor y cuidándose. Efectivamente, de hecho lo que dice la norma es que debes suprimir esos datos personales cuando dejes de necesitarlos. Así que si una persona a la que envías correos electrónicos nunca los abre, no te hace caso, a lo mejor el correo electrónico ya no lo usa, o va a spam, o va a spam, o simplemente no quiere volver a escuchar de ti, que no creo que sea tu caso, pero se puede dar en otros casos. Bueno, pues sí me parece oportuno suprimir el dato, dado que no hay interés por la otra parte. Y la protección abarca tanto a datos de personas como de organizaciones. ¿Es legal coger direcciones públicas en una web para enviar mensajes no solicitados? No es legal para esa finalidad. La antigua LOPD, en el reglamento de desarrollo de la LOPD, se establecía, en el artículo 2, si no recuerdo mal, se establecía una ficción por la cual podías tener los datos de los contactos con empresas, es decir, por ejemplo, conozco que María Juana Ortiz es mi dato de contacto, es la persona de contacto de tal empresa, entonces yo tengo ese dato y lo puedo utilizar. Y no tenías que cumplir la normativa de protección de datos sobre esos datos personales. Con el actual Reglamento General de Protección de Datos, esos datos personales de personas de contacto o de empresarios, de navieros, sí son datos personales sobre los que hay que cumplir toda la normativa. Así que, tanto para clientes, proveedores, en este caso, como para usuarios, tienes que cumplir el GDPR o RGPD o el Reglamento General de Protección de Datos. Para eso sí. Ahora bien, el nombre de la sociedad no requiere ningún tipo de protección. Puedes agarrar todos esos nombres de corporaciones o de lo que quieras. ¿Para qué vas...? O sea, la forma legal de tomar el nombre de la empresa, su teléfono y su correo electrónico, la forma legal de tomarlo es a través de del artículo 6.1f del reglamento, que te habla del interés legítimo. Tienes interés legítimo en poder tener ese dato, ¿para qué? Para contratar sus servicios, no para enviarles publicidad para que te contraten a ti. Los coges o los recoges para contactarlos a ellos porque quieres recibir sus servicios o sus productos. Por tanto, queda prohibido la comunicación comercial por vía electrónica a los correos electrónicos de empresas o de contactos en empresas para ofrecer los servicios nuestros, a menos que tengamos la autorización previa y expresa de ese receptor. Así que se detiene de esa manera ese spam masivo de empresas de marketing que se dedicaban a buscar en internet, claro, a hacer bases de datos para el envío de comunicaciones. ¿Y hay bases de datos legales? Sí las hay, pero las hay de la siguiente manera. Uno de mis clientes, por ejemplo, no voy a decir cuál porque no ha lugar, pero tiene una base de datos de personas que han dado su correo electrónico para recibir comunicaciones comerciales por vía electrónica. Mi cliente no tiene publicidad, no tiene nada que enviarle. Entonces lo que hace es decir a otras empresas,
yo tengo esta base de datos, dadme vuestra publicidad y yo se la envío a esta base de datos. No puedes ceder la base de datos. No puedes ceder la base de datos porque no tienes autorización de todas las personas en relación con los destinatarios concretos finales. Pero sí ¿No que puede puedes... haber una autorización genérica? No, no puede haberla. Si tú tienes mi correo electrónico, si se lo quieres enviar a otra persona, me tienes que decir a quién y yo te lo tengo que autorizar por medio de una autorización, por medio de un consentimiento explícito. Es uno de los casos en los que sí que es necesario ahora el consentimiento explícito. Sin embargo, si lo que vas a hacer es lo siguiente, me pides autorización para enviarme publicidad sobre coches. Tú no tienes coches, pero yo te autorizo a enviarme esta publicidad. Entonces lo que haces es agarrar publicidad de otros y me la envías. Eso sí que se puede, de hecho es legal hacerlo de esta manera, pero no es legal dar mi correo electrónico a otras personas sin mi consentimiento previo. ¿Y los datos de las personas que conocemos en la vida real y nos han dado su tarjeta? Sí. Salvo el caso de que des tu tarjeta para mostrarle lo bonita que es y el papel. Es cierto, es una excepción de la excepción. Yo voy a un congreso y alguien se interesa por mi empresa y me da su tarjeta de visita. Bueno, pues yo le puedo enviar un correo electrónico comercial a esa persona. Estoy autorizado por medio de la propia, del propio consentimiento que esta persona me ha entregado, por medio de lo que se denomina el consentimiento a través de una acción positiva del propio interesado. Así que ahí, ningún problema. Lo que yo hago cuando voy a congresos y me dan tarjetas de visita es apuntar por detrás el congreso en el que me han dado la tarjeta, para tener una base jurídica mayor de legitimidad para poder hacer ese envío en caso de que se me pida algún tipo de explicación sobre el mismo. Y el tratamiento de esos datos, una vez que, lo vamos a ver luego con el CRM, ¿no? Que además de la información de dónde lo conociste, nosotros le pedimos a los abogados que pongan qué temas hablaron y qué puede interesarle, que ya son más datos. Pero vamos ahora a las redes sociales. Vale. ¿Sí? Los datos que damos en las redes sociales solo pueden utilizarse dentro de la red. Lo que hace mucha gente de bajarse las direcciones, tus contactos de LinkedIn. Sí. ¿Es legal enviar emails? Vamos a ver dos categorías de tratamiento. No me voy a centrar en la primera, aunque la voy a citar, nos vamos a centrar en la segunda, que es el uso que hacen las empresas de los datos que hay. La primera, la gente tiene Snapchat, Twitter, Facebook. Lo que quizá no saben es que Snapchat, por ejemplo, o Instagram, capta no solamente los datos que le entregamos, sino también el movimiento que hacemos con el dedo en la pantalla, para saber si ampliamos las imágenes, si movemos el dedo hacia la derecha, hacia la izquierda. Lo saben, lo captan, porque les hemos dado la autorización para que lo hagan. O por ejemplo, Facebook lo que hace es captar las pulsaciones que hagamos para escribir un mensaje, aunque no lleguemos a enviar el mensaje y después lo borremos. No voy a entrar en ese aspecto, porque no nos interesa ahora mismo para... Asustarnos tanto. Claro, asustarnos. Vamos a ir a otro punto, que es, yo quiero extraer datos de redes sociales. ¿Puedo hacerlo? Bueno, pues lo puedo hacer solo si las personas cuyos datos voy a extraer me lo han autorizado. Porque lo que voy a hacer es captar datos de carácter personal, lo cual es un tipo de tratamiento que viene regulado en el artículo 2 del Reglamento General de Protección de Datos como tal. Los voy a captar para utilizarlos para un fin. Así que si quiero hacer esa extracción, les tengo que decir que yo, diciéndoles mi nombre, voy a extraer los datos, para qué los voy a extraer, cuáles son sus derechos y luego los extraigo. ¿Cuándo puede suceder esto? Por ejemplo, nosotros tenemos página de empresa en Facebook, es facebook.com/vanlex. Si alguien nos contacta a través de Facebook, enviando un email, por ejemplo, a través de Facebook, para intentar contratarnos, yo voy a extraer esos datos y le voy a escribir a través de mi servicio de correo electrónico. Ahí sí que lo puedo, eso es un caso de extracción de datos del propio correo electrónico, pero lo hago autorizado por la persona que me ha escrito, dado que me escribe a través de Facebook, después de haber tenido la oportunidad de leer mi aviso de privacidad, el aviso de privacidad de mi empresa. Ahora bien, ¿puedo extraer toda la base de contactos de LinkedIn para hacerles un envío de correos electrónicos? Hombre, técnicamente puedo, legalmente no. Salvo si tengo autorización de todas las personas cuyos datos, correos electrónicos, teléfonos, voy a extraer. Si tengo autorización, sí, si no, no. ¿Y la autorización no la tienes o la tendrías que pedir uno por uno? Sí, pero la autorización no se la puedo pedir por medio de un correo electrónico para ver si me la concede. Pero dentro de LinkedIn sí, podrías enviar un mensaje dentro de LinkedIn. Tampoco puedo. O sea, lo que nos dice el artículo 21 de la LSSI es que no puedo utilizar ningún medio para comunicarme por vías electrónicas
si la finalidad es comercial, salvo si tengo la autorización previa y expresa del interesado, del receptor. Así que lo que nos dice la norma es que los correos electrónicos solo previa autorización expresa, pero no solamente correos electrónicos, mensajes directos, menciones en Twitter con el @, mensajes a través de Twitter, Facebook, Instagram. Si quiero hacer ese envío de un correo electrónico, tengo que tener la autorización. Vamos a suponer que quiero enviar un correo electrónico para pedir autorización. No, es que ya estoy, claro, no tengo permiso. Cuando mencionas a alguien con el @ tampoco estás... Depende de cómo lo hagas. Si yo, por ejemplo, escribo un post en mi blog promocionando mis servicios, lo que no puedo hacer es poner el enlace de ese post mío en Twitter y mencionar después a un montón de personas para que lo reciban, porque eso al fin y al cabo tiene la misma finalidad, es igual que un correo electrónico que envío a esas personas. Lo van a recibir en su inbox, que es su timeline de mensajes recibidos por parte de otros. Sin embargo, si quiero comentar de tú a tú sobre un mensaje, sobre algo que he escrito, a ti te puedo decir, por ejemplo, mira Lili, este post, ¿qué opinas? Entonces es una relación de persona a persona. Ahí sí que te puedo mencionar. Pero en un post público, no en un DM. ¿En un post público en qué sentido? En un post en Twitter, no en un mensaje directo. Vale, bueno, sí, de hecho estaba hablando de un tweet, en un tweet en el timeline. Si yo publico un vídeo promocional de mi empresa, puedo hacer dos cosas que son ilegales, las dos. La primera, enviar un correo electrónico a toda la gente que no me lo ha consentido, enviarle este correo electrónico con el vídeo, no puedo hacerlo porque me tienen que haber consentido antes. Y la segunda cosa ilegal que puedo hacer, con la cual no la voy a hacer, es poner un enlace a ese vídeo y después un montón de menciones de gente que quiero que lo reciban. Eso es como enviar un correo electrónico. Así que, y estoy hablando del timeline, de la página un tweet normal y corriente. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues lo que puedo hacer es conseguir la autorización previa expresa de las personas, cosa que ya está haciendo, por ejemplo, alguna línea aérea. Te dice, ¿me permites enviarte comunicaciones a través de Twitter sobre los vuelos o sobre los retrasos que sucedan y tal? Y yo marco la casilla de sí, lo permito. A partir de ese momento, la línea aérea me puede enviar incluso DMs con esa información. ¿Y están previstas sanciones para el incumplimiento de este tipo? Efectivamente, están previstas. ¿O simplemente eliminar el contacto? No, están previstas. De hecho, está previsto lo siguiente. A ver, en relación con los envíos comerciales por vía electrónica ilícitos, están previstas sanciones en forma de multa en la Ley 34/2002, pero no nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a los temas de protección de datos, que se regulan en el Reglamento General de Protección de Datos. Hay tres formas de sancionar, principalmente, que son las siguientes, y después vamos a indemnizaciones. Pero las formas de sancionar son advertencia, te dicen no lo hagas, te pueden también apercibir, es decir, te damos un plazo para que me demuestres que estás cumpliendo y entonces no te multamos, y está la multa, que ya hemos hablado de sus cuantías, 20 millones, 4% del negocio global anual. Y cuando ya has pasado por estas fases, a lo mejor has tenido que pagar una multa, además te enfrentas a una indemnización que tienes que pagar a los afectados, en relación con el daño, con los perjuicios que les hayas causado por esa revelación de datos, o por esa intrusión que no has evitado, o por otro tipo de causas. Vamos a la publicidad. Venga, vamos a ella. ¿Qué son los perfiles de comportamiento para crear automatizaciones publicitarias? Pues una empresa puede tener interés en saber, por ejemplo, desde dónde estoy accediendo con mi ordenador, si accedo a través de un teléfono móvil, si suelo visitar determinado tipo de páginas, o si me interesa el color rojo, el color azul o los coches. Para esto necesita perfilarme, es decir, necesita saber algo más de mí que el mero dato personal que es un nombre y apellidos. Necesita conocer más datos personales que se juntan en mi ficha de datos. ¿Cómo puede hacer esto? Hay varias vías, pero os voy a contar una que es muy interesante, que es que esta me apasiona y es un poco complejita. Es la siguiente, vamos a juntar dos cosas, cookies y píxeles blancos, píxeles de seguimiento o GIFs transparentes, como se quieran llamar. Empezamos por las cookies, que son las más conocidas. Cuando yo me conecto a una página, la página web, su servidor, me instala una línea de texto en mi navegador. Así que el dueño del servidor, sabe cómo he navegado, desde qué navegador, si estoy utilizando, por ejemplo, un Mac o no. Entonces ya me perfila. Si estoy utilizando un Mac, quiere decir que tengo
por regla general, un nivel económico medio alto, entonces me puede poner precios un poco más caros. Si estoy accediendo desde Barrio de Salamanca en vez de desde Usera, pues también puede perfilar la parte económica. Pero no sabe quién soy. Vamos a añadirle un matiz. Lo que hace esta empresa, que tiene mi correo electrónico, es enviarme un correo electrónico con un GIF de seguimiento. Es un pequeño píxel de color blanco, es decir, una imagen muy chiquitita de color blanco sobre fondo blanco, entonces no se ve. Bueno, pues cuando yo abro el correo electrónico, se carga este píxel de seguimiento. Pero ¿y si no le das descargar imágenes también? Pues, si no le das descargar imágenes, entonces no se carga. Pero ¿cuánta gente ha bloqueado la carga automática de imágenes? Yo creo que un 0,001% de la población. No sé. Pero en el teléfono te dice que si quieres descargar imágenes. Cierto, te lo dice porque lo tienes así configurado, es mi recomendación, de hecho. En tu caso, igual que en el mío, lo tenemos bien configurado, pero hay que optar por no cargar las imágenes por defecto. Si nos centramos en la mayoría, que sí que carga las imágenes por defecto, lo que encontramos es que el que nos ha enviado el correo sabe que lo hemos abierto, y no solamente eso, sino si lo hemos reenviado, si lo hemos abierto desde un teléfono. ¿Qué haríamos si tuviésemos la identificación de esa persona con la dirección IP, con la MAC del dispositivo, es decir, con el identificador del terminal? Tenemos eso a través del GIF y tenemos las cookies. Lo que tenemos es la posibilidad de saber los correos electrónicos de la gente que navega a través de nuestra web sin que se hayan dado de alta. Y esto es fabuloso y conlleva unas implicaciones legales muy complejas, porque a la persona tienes que haberle advertido antes de que vas a ser capaz de saber que está navegando por la web, por tu web, sin que éste se haya logado, sin que haya hecho ningún tipo de login en la página. Bueno, pues esto es una de las cosas más complejas que tiene el cumplimiento de la nueva normativa para perfilar a la persona y saber no solamente sus gustos, aficiones, en relación con los productos que se ofrecen en la página y también en otras páginas que comparten cookies, sino además para saber que navega por tu web sin que se haya dado de alta. Nosotros teníamos una aplicación que probamos que se llamaba Hotjar, que graba la navegación de los usuarios con horario y demás. Entonces luego tú la podías ver y veías qué era lo que hacía, donde hacía clic, qué marcaba como para copiar y demás. Y cuando veíamos a alguien que había tuiteado algo de nuestra web, íbamos a ese momento, identificábamos por dónde había estado, cuántas cosas había mirado, y enlazando persona con actividad. Eso es parte de la perfilación, de la clusterización de personas. No lo tenemos más, no lo tenemos más. Ese análisis sistemático y exhaustivo de datos de carácter personal para identificar a las personas físicas y ofrecerles mejores servicios de un estilo o de otro. Y saber quién de la competencia te está copiando, esas cosas. Bueno, es cierto, sí. Eso... Sí. Venga, hagamos un paréntesis y expliquemos esto. Existe la forma para saber que una persona que nos ha enviado una comunicación a través de un formulario de contacto, bueno, pues existe la forma de saber que esta persona ha escrito, o por lo menos ha estado, en las páginas web de competidores. Entonces esto desconozco cómo se hace técnicamente porque no lo he tenido que hacer yo nunca. Es una capacidad enorme para poder presentar propuestas sabiendo con quién estás compitiendo. Efectivamente, si alguien me pide presupuesto para adecuación al Reglamento General de Protección de Datos, gracias a este sistema, yo puedo saber que es muy probable que se lo haya pedido a el despacho A, al despacho B y al despacho C, porque sé que ha visitado esas páginas. Es un tipo de traqueo o de traceo de la navegación del usuario por medio de la captación de esos patrones históricos. Y se puede hacer, de hecho, es legal solo si la persona, antes de enviarte los datos, sabe que vamos a hacer esto. Si no lo sabe, es ilegal hacerlo. Entonces, para ese tipo de análisis es imprescindible contar con el consentimiento explícito de la persona para ese tipo de análisis. Y en cuanto a la publicidad, ya no podremos usar la publicidad basada en el perfil del consumidor, sino que hay que basarse en el contenido que está viendo en tiempo real. También vamos a poder utilizar en función del perfil, sí, en la medida en que nos lo haya autorizado, sí. Sí que existe la vía de poder, por ejemplo, pedirle autorización a esa persona para hacer esa analítica sobre su condición, sobre su identidad. A través de lo que se llama el interés legítimo se puede llegar a poder realizar determinado tipo de tratamientos. El interés legítimo es muy perverso porque exige, es muy complicado, de hecho, exige poner en un lado de la balanza cuáles son los intereses de mi empresa y en el otro los derechos y libertades de la persona.
que se van a minorar para poder llegar a mis intereses. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar la minoración. Si a través del interés legítimo queremos poder tratar un dato, lo que no podemos es quitarle derechos al afectado, que en realidad es la persona a la que le queremos vender un producto. El interés legítimo no se puede obtener, o sea, no nos permite entrar en Twitter, por ejemplo, y analizar decenas de miles de tweets para saber cuál es la personalidad de un individuo, de un usuario. No nos permite hacer esto, pero sí que nos permite, en relación con los datos que ya tenemos de nuestros usuarios, hacer un perfilado que nos permita llegar mejor a esas personas, pero de datos que ya tenemos, cuyos consentimientos ya hemos obtenido por otra vía. Por ejemplo, cuando hacemos email marketing, nosotros a través de este GIF transparente, Sí. que cuando se descarga la imagen y se instala, podemos saber quién abre el email, cuándo lo abre, cuántas veces lo abre, Sí. si hace clic, dónde hace clic. Y esto te da muchísima información. Si tienes un cliente y eres un despacho que no eres boutique, sino con varias áreas, tienes un despacho al que le estás vendiendo mercantil y de repente hace clic en otra información de otras áreas. Pues ese es el momento de hacer venta cruzada, que justo salió un artículo en El País ayer sobre esto, Sí. de trabajar en equipo, de ir con tu compañero responsable del área de laboral, a hablar con el cliente que es de fiscal y que puede estar interesado en contratarte en las áreas. Estas son herramientas que te da lo digital, que cuando enviamos un cuadernito de alertas, no tenías devolución. Y también a quienes se lo envía, ¿no? Y ahí puedes identificar realmente Eso es. el interés. Nosotros lo utilizamos, por ejemplo, para un cliente que envía una revista en PDF a un montón de gente por correo electrónico, lo utilizamos para saber si ese PDF, ese correo electrónico en el que se incluye, se ha reenviado a otras personas. La licencia, a través de la cual se vende esta revista, permite que solamente una persona, que es el receptor, pueda leer esa revista. En cambio, gracias a este sistema del píxel o el GIF blanco, píxel de seguimiento, como se quiera llamar, GIF transparente, lo que nosotros hacemos es saber cuál de los destinatarios está realizando un acto ilícito de envío del correo electrónico a otros receptores. Y le decimos a la persona que no lo debe hacer. Bueno, se está hablando mucho de que la tecnología, la era digital, la inteligencia artificial va a destruir empleos, ¿no? Pero ya estamos viendo que hay nuevos oficios o nuevas profesiones, como el delegado de protección de datos. Es cierto, sí, el delegado de protección de datos. Algo que hace, no sé, unos años no se nos ocurría que podía ser, y es una especialidad en la que se requiere determinada homologación o experiencia. ¿Quién puede ser delegado de protección de datos? Un delegado desde prácticamente siempre que se protegen los datos, es necesario contar con una persona dentro de la empresa que vele por que se cumpla la normativa de protección de datos, una persona a la que se le ha solido llamar responsable de seguridad. Con el Reglamento General de Protección de Datos se establece una figura que es el delegado de protección de datos y que tiene que cumplir 3 requisitos. Uno es conocimiento de derecho, el segundo es práctica en protección de datos y el tercero es capacidad para desarrollar las funciones que se exigen al delegado de protección de datos, entre las que está ser una persona vigilante, dar formación a la gente que hay dentro de la compañía que va a tener acceso a datos personales, llevar a cabo junto con otras personas la evaluación de impacto sobre los datos personales, hacer un análisis de riesgo en su caso, o comunicarse en español con la Agencia Española de Protección de Datos o con las personas que tengan algún tipo de interés sobre ese tipo de tratamiento. Esto lo encontramos en el artículo 37 del Reglamento General de Protección de Datos. Es una figura, el delegado de protección de datos, muy especial, porque por sus decisiones es una persona a la que no se puede despedir. Es una persona, además, según el propio reglamento, que tiene... Un funcionario interno. Sí, algo así. Es una figura que tiene, esto lo establece el artículo 38, capacidad de gasto ilimitado para cubrir las funciones propias del delegado de protección de datos. Si la empresa no puede cumplir con las obligaciones de protección de datos, el delegado debe decirlo y debe intentar parar esa actividad ilícita que se va a producir o que se está produciendo si se entera tarde. El delegado de protección de datos es una figura de extrema importancia para los sujetos que requieren tenerla. Así que... ¿Y lo necesitamos los despachos? Los despachos sí que lo necesitamos porque hacemos un tratamiento, no es necesario que sea exhaustivo ni sistemático de grandes cantidades de datos, es un tratamiento de datos de carácter especial y además de datos en relación con condenas tanto por vía penal o por vía administrativa.
Los datos de carácter especial son, por ejemplo, datos en relación con ideología política, con orientación sexual, con el hecho de si una persona... Bueno, pues con datos de carácter, bueno, de los antiguos sensibles, como por ejemplo datos de salud. Bueno, esos son los datos de carácter especial, y los despachos de abogados, quieras que no, vamos a tener acceso sí o sí a esas categorías. Especialmente... Por nuestro trabajo. Especialmente los que trabajan en penal, en familia, en fiscal. Absolutamente. Si el despacho de abogados, un despacho que se dedica solo a penal, si no tiene alguien con práctica en protección de datos, tiene dos opciones. O contrata a alguien con contrato laboral para que desde dentro sí que tenga ese conocimiento por medio de la experiencia en protección de datos, o bien contrata un delegado de protección de datos externo que preste servicios al despacho. Pero es un trabajo cautivo y con una responsabilidad inmensa, inmensa. De hecho, no es un trabajo de te respondo a la consulta que tienes, es un trabajo de 365 días al año, las 24 horas cada día, de vigilancia constante. Y, por ejemplo, estoy viendo presupuestos de delegado de protección de datos por 100 euros al mes. Es inviable. No, es que no se puede. O sea, que una clínica de 50 empleados que se dedica a temas dermatológicos contrata un delegado de protección de datos externo por 100 euros al mes, o por 200, me da igual, o por 500. Es inviable, porque es que no da tiempo ni siquiera a leer los correos electrónicos en relación con este asunto. O sea, no se puede. Hay que ponderar y hay que ofrecer un presupuesto adecuado, no solamente a las horas, ni a la especialización tampoco, sino también, o sea, estas dos por supuesto, pero también al riesgo que se asume, que es bastante elevado. Bueno, nuevas profesiones. Sí, sin duda. Vayamos al desarrollo de negocio de los abogados. Y ahí nosotros tratamos información y tratamos de identificar oportunidades en función de los perfiles por segmentos de clientes, y además hacemos planes de clientes en donde vamos específicamente a cada una de estas empresas, cuando son empresas clave, a identificar mapa de poder, especialidades que contratan, competidores, oportunidades, planes estratégicos. O sea, hay mucho trabajo en identificar dónde podemos tener una oportunidad de colaboración jurídica, y para eso utilizamos un sistema que es un CRM, ¿no? Un Client Relationship Management. Estas aplicaciones para gestionar la información de los clientes son el pilar de los planes comerciales, y ahí cargamos la información sobre las empresas, sobre los contactos, la facturación, las oportunidades, las relaciones, datos que obtenemos de fuentes públicas y privadas. Sí, eso es. ¿Qué debemos hacer para que estos datos sean legales? Pues hablamos de los CRMs. Detecto 3 tipos de CRMs en relación con esas obligaciones que tenemos que llevar a cabo. El primero es un CRM que instalamos en local, en servidores nuestros. El segundo es un CRM que instalamos en un servidor, por ejemplo, uno que contratemos a una empresa que ofrece hosting en Europa o en otro lugar que nosotros consideremos apropiado. Y el tercero es un CRM que nos presta servicios a través de una licencia, que ni siquiera es nuestro el CRM, simplemente nos presta servicios. Software as a service. Software as a service. Vale, entonces, en el primero de los casos, y lo que vamos a decir del primero se extrapola a los otros dos. En el primero de los casos, CRM instalado en local, en nuestros ordenadores, en nuestro servidor propio. Lo que tenemos que hacer, según el reglamento, es analizar el riesgo que tiene ese tipo de tratamiento en relación con lo que vayamos a hacer, los datos personales que se van a introducir o que van a estar contenidos en el mismo, y la gente que vaya a tener acceso. Analizamos el riesgo e implementamos las mejores medidas de seguridad física, lógica, organizativa y formativa en relación con esos riesgos para mitigarlos. ¿Vale? Entonces conlleva un trabajo que un abogado tradicional quizá no es capaz de hacer, porque para analizar el riesgo lógico o informático, a lo mejor es necesario, yo lo recomendaría, contar con un informático especializado en ciberseguridad para que pueda hacer ese análisis. Esas son las obligaciones para un CRM instalado local. ¿Qué pasa si lo tenemos instalado fuera, en un servidor ajeno o con un software as a service, con una prestación de servicio por medio de licencia? Lo que tenemos que hacer es que ese lugar donde se van a almacenar los datos cumpla las mismas medidas de seguridad que si lo tuviésemos nosotros en local. Así que el primero era servidor en local, el segundo es servidor hosting. Bueno, pues al hosting hay que obligarle a implementar las mismas medidas que nosotros tenemos. ¿Cómo? Pues como nos entrega el hosting, nosotros somos los que tenemos que instalar las medidas apropiadas y obligar al hosting a no desinstalarlas y a
que permanezca ese paraguas de protección. Y para el hosting, o sea, para el servidor en la nube, por ejemplo, un CRM que nos ofrece la licencia, que es el tercero de los casos, pues con este hay que tener por escrito también esas medidas de seguridad que se van a implementar. ¿Cómo se tienen por escrito esas medidas? A través de lo que se llama un contrato de encargado del tratamiento. Es decir, se le encarga a esa empresa que colabore con nosotros en el tratamiento de un dato, haciéndole determinados encargos. Pues, por ejemplo, guarda los datos, no los pierdas, destrúyelos en el caso de que se termine la relación conmigo, o devuélvemelos. Y esto es lo que había que hacer antes con la LOPD, que ahora también. Pero con el nuevo reglamento se tiene que añadir un apartado más en el contrato diciendo, y además implementas esta y esta medida de seguridad, que son las que yo tendría que implementar en mi sede, pues tú también las tienes que implementar, porque si no las tienes implementadas, si no las tienes bien instaladas y bien configuradas, la responsabilidad en caso de que haya una brecha de seguridad, claro, va a ser tuya, pero también va a ser mía. Va a ser mía, y yo voy a tener que pagar no solamente la multa, sino también hacer frente a las indemnizaciones en caso de brecha. Bueno, el tema de ciberseguridad es de lo más complejo a lo que nos estamos enfrentando. Es apasionante, hasta ahora hablábamos, y complejo. Inabarcable. La verdad es que hasta ahora hablábamos de los datos que gestionábamos, de cómo hacer marketing, pero los despachos de abogados, especialmente los que son más interesantes para estos individuos, los hackers malos, despachos que hacen fiscal, despachos que hacen penal económico, somos por un lado un objetivo muy atractivo y por otro lado las habilidades digitales en nuestro sector no son las más elevadas. ¿Qué es lo que tú aconsejas? Ya sé que este tema da para un webinar entero. Sí, pero cosas básicas, ¿no? Que haya que hacer. 5 cosas básicas. Bueno, pues no sé si llegaré a 5 o pasaré. Voy a intentar poner un número muy razonable. A ver, por defecto, la gente que hay en los despachos de abogados, a veces, la mayor parte de las veces de hecho, pueden instalar ellos mismos programas. Si se permite que cualquier persona pueda instalar un programa, quiere decir que se permite la instalación de malware, como por ejemplo sistemas que te cifran todos los datos del ordenador, los que se llaman ransomware. Entonces, si permites eso, estás poniendo en riesgo la continuidad de tu empresa. Así que, primera recomendación, no se debe permitir en los ordenadores de nuestros empleados que ellos mismos puedan hacer instalación de programas. Si alguien quiere instalar algo, entonces debe llamar a la persona de IT, de tecnología, y pedir permiso. Y que sea la persona de tecnología la que lo instale o supervise su instalación. Una cosa súper básica. La segunda cosa básica, todos los ordenadores en un despacho de abogados o de una asesoría o una consultoría, todos tienen que tener un sistema de cifrado de 2 tipos. Un sistema de cifrado de disco, es decir, que cuando se apaga el ordenador todo queda cifrado y si alguien sin permiso accede al disco duro no puede ver nada porque está todo cifrado. Un cifrado de disco y un cifrado por archivo, con gestión de usuarios, para poder permitir visualizar el contenido de unos archivos a un usuario sí y a otro no, a un usuario quiere decir a un empleado. Permisos separados por archivo, ¿vale? Entonces, ¿y la trazabilidad? La trazabilidad normalmente va unida en este tipo de sistemas de apertura de los archivos por medio del sistema de cifrado. Así que tendríamos esos dos elementos juntos. Por un lado, como hemos dicho, no permitir que se instalen programas. Por otro lado, sistema de cifrado de disco y por archivo con capacidad para el empleador de saber quién ha abierto un archivo, cuándo y qué hizo con él. Si lo llevó a la impresora o lo sacó en un pendrive. Eso se puede instalar de forma muy sencilla con los nuevos sistemas de protección del endpoint, que antes se llamaban antivirus, ahora contienen pues, más cosas. Esas son las 2 básicas. Y la tercera, súper básica también, pero que es obligatoria. Hay que formar a las personas que vayan a tener acceso a los datos. Formación súper sencilla, como por ejemplo, ¿te has encontrado un pendrive encima de tu mesa? No lo enchufes, porque es un pendrive que no solamente puede contener un malware. Si no se permite la instalación, a lo mejor ni siquiera se puede llegar a ejecutar. Puede ser un pendrive que lo enchufas, el pendrive extrae electricidad, la suelta de golpe y explota el microprocesador del equipo. Es decir, te cargas el ordenador. Así que lo que hay que explicar a la gente es cómo deben recoger los datos, se le tiene que explicar ciberseguridad física, ciberseguridad lógica, de forma muy sencilla, en una clase de media hora. Pero para que la gente
tenga esa formación y para que el empresario, el dueño del despacho de abogados o la asesoría, tenga un justificante, un certificado, prueba documental de que ha formado a la gente. Esos son los 3 básicos. Bueno, da para mucho, pero otro día hacemos uno sobre qué hacer después de que te han atacado. Bueno, sí, que hay muchas cosas que hacer. Hay que notificar a la Agencia Española de Protección de Datos y, en su caso, comunicar el hecho a los afectados. Y si no puedes comunicar porque te han borrado la base de datos, publica la comunicación en un medio de comunicación social, en La Vanguardia, El País, el ABC, El Mundo, cualquiera, el que esté más enfocado al tipo de personas cuyos datos han sido afectados. Y la recomendación de las fuerzas de seguridad en caso de secuestro de información es no pagar jamás, no pagar jamás. INCIBE y otros organismos vinculados con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuentan, no siempre, pero a veces cuentan con soluciones para ese tipo de casos. Si te han secuestrado todo el equipo, secuestrar un equipo quiere decir que te han cifrado los datos y ves el archivo, lo quieres abrir, pero no puedes, porque te han quitado la posibilidad de apertura. Si te han hecho esto y te piden un rescate, te piden dinero, no pagues. En bitcoins habitualmente. Entonces no pagues, lo que debes hacer es poner el hecho en conocimiento del INCIBE, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía, Guardia Civil, pones el hecho en sus manos y les pides ayuda. Y cabe la posibilidad de que lo puedas rescatar, pero ante este hecho de que te van a poder cifrar el ordenador sin que puedas hacer casi nada, hay una solución: copia de seguridad. Haces una copia de seguridad y si te lo cifran entero dices, bueno, pues nada, pues que se aguanten porque yo tengo la solución. Bueno, tenemos muchas preguntas, así que una última sobre redes sociales. Última, perdón. Es habitual ahora el ejercicio colectivo de lo que llamamos hoguera 2.0. Vinculado con un montón de cosas, con lo que sea, alguien que insulta a través de redes sociales, las llamadas fake news, que no son noticias falsas, que simplemente es desinformación, sí que lo hay. De hecho, ayer se publicó una cosa que a mí me sorprendió mucho. Dijeron, ¿cómo puede ser que todo el mundo hable de que tal equipo de fútbol ha ganado una determinada copa y nadie se haga eco de que una chica de una ciudad sí, ha ganado no sé qué premio por ser la mejor química o tal? Y resulta que era una actriz pornográfica. Volvemos al mismo tema. Justo, entonces la gente dijo, joder, es que hay que, como es una chica, hay que, pues retweet, hay que republicarlo. Pues resulta que la gente mal informada, desinformada, estaba haciéndose eco de una noticia falsa. No solamente falsa, sino que desinformaba a la población en relación con un hecho. Bueno, la verdad que cada vez que nos llegan o WhatsApp o el arquetipo, lo primero es que hay que buscar en Google. Cerciorarte de que es verdad. De alimentar tantas cosas. Pero claro, cuando se va a por alguien, cuando hay injurias, cuando hay calumnias, ¿qué hay que hacer, no? Bien, a ver, la gente habitualmente publica esas injurias, insultos a través de Twitter, Facebook y otras redes, pensando que como lo hacen en una red social no se les va a pillar. Y normalmente lo hacen con cuentas anónimas, con correos electrónicos que se han creado solamente para eso, utilizando a veces VPNs para ofuscar su dirección IP para que no se sepa desde dónde. En cualquier caso, estos insultos se producen y quedan publicados ahí en las redes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues la norma nos dice que debemos hacer 3 cosas. La primera, ir a la persona que lo ha publicado a decirle, oye, quítalo. ¿Qué pasa si no podemos comunicarnos o no nos hace caso o nos dice que nos vayamos a la playa a jugar con la pala porque eso va a seguir ahí publicado? Bueno, pues lo que podemos hacer es acudir al prestador de servicios que está alojando ese contenido. Vamos a Twitter y le decimos a Twitter, denuncio a esta persona. A Twitter, denuncias ante Twitter. Y Twitter lo que debe hacer, después de haber tenido conocimiento efectivo sobre un hecho determinado, es ver si ese hecho, si ese contenido es ilícito o no. Y debe decidir. Así que Twitter debe tomar la decisión de si quita el contenido o no, o sea, a lo mejor bloquea esa cuenta. Por ahora llevamos 2 de los 3. Ir a la persona, ir a Twitter o al prestador de servicios que corresponda, y si no nos hacen caso, entonces ya elevamos el caso, bueno, al servidor, podríamos también decirlo aquí en el segundo, pero no, por este caso en concreto de Twitter. El tercero de los pasos es ir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía o guardia civil. Es indiferente, los dos tienen competencias, así que vamos a lo que esté más cerca, una comisaría de policía. Decimos qué está pasando y el caso se empieza a investigar a través de los grupos, la Unidad de Investigación Tecnológica, el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, este último, se investiga
ellos contactarán con Twitter para pedir más datos y el caso se seguirá escalando, pasando por tribunales o lo que corresponda, para quitar ese contenido. ¿Qué le puede pasar a esa persona que ha publicado ese contenido? Pues depende de la gravedad. Puede ser un delito, que es lo menos, es muy poco probable que se considere delito, con penas incluso privativas de libertad o lo que corresponda. Lo más habitual es que se condene a esta persona a tener que pagar una indemnización al afectado y, por supuesto, a retirar el mensaje a través normalmente, de la Ley Orgánica 1 de 1982, que habla sobre intimidad, privacidad y propia imagen. Bueno, vamos a las preguntas de la gente, que me están haciendo señas de que hay muchas. A ver, ¿hemos recibido también por Twitter o por la...? Sí, por todos lados. Vale, muy bien. Miguel Garrido. Hola, Miguel. ¿Creen que el uso de herramientas de interacción social, que le gusta más, en redes sociales, el me gusta, en redes sociales como Facebook, en las que se entremezclan perfiles personales, perfiles profesionales y perfiles de empresa, habilita a las empresas a tratar tales interacciones como datos y utilizarlas con fines de marketing directo o con mensajes directos en la propia red basándose en el interés legítimo? Bueno, a ver, primero vamos a comentar si un me gusta es un dato de carácter personal, porque es algo esencial. De hecho, en vez de dirigirme directamente a ti, me voy a dirigir a la gente que nos está viendo. Si yo os preguntase quién tiene coderas de los dos que estamos aquí, yo las tengo. Así que cuando se acabe el vídeo, una persona que no sepa el nombre de uno de nosotros dos, en vez de hablar del chico o la chica que estaba en la grabación, puede decir, ¿cómo se llama la persona esta que tenía coderas? Y gracias a esto se me va a poder identificar y se va a poder decir, pues era Pablo Fernández Burgueño, de Avanlex. Bueno, pues este dato, coderas, se convierte en un dato de carácter personal en tanto en cuanto se me puede identificar gracias a ello de forma sencilla, o si ya me tenéis identificado, añade determinado tipo de datos a mi perfil, se sabe algo más sobre mí. Bueno, pues el me gusta. Si yo le doy me gusta, por ejemplo, a una página en Facebook que trata de coches de color rojo, se añade a mi perfil ese hecho, se sabe algo más sobre mí. Una empresa, de hecho, si yo doy me gusta dentro de una página de una empresa en Facebook, la empresa va a saber que me gusta ese tweet y, por supuesto, que puede utilizar esa información que yo le estoy entregando a la propia empresa para mejorar mi perfil, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Pues básicamente porque yo ya he dado a me gusta la página de la empresa, les he autorizado a tener al menos mi dato para que ellos lo puedan tratar. No es, una empresa que tiene página de empresa en Facebook no es responsable del fichero, sino responsable del tratamiento en relación con cómo utilice los datos que se alojan ahí. Pero una de las formas es precisamente analizar la actividad del usuario para extraer esos patrones de comportamiento, esos gustos, aficiones, y poder perfilarme mejor para ofrecerme mejores condiciones o mejores herramientas. Bueno, condiciones, ojo, porque no se puede utilizar la información de Facebook por parte de entidades financieras para extraer información y ofrecer mejores o peores condiciones, porque así lo indican las condiciones de uso de las páginas de empresa en Facebook y de las condiciones generales de Facebook. Los bancos y entidades financieras no pueden hacer mejoras o empeoramientos de perfiles con base en la información que nosotros alojamos en esa red social. ¿En Facebook nada más o en ninguna red social? Yo tengo analizado Facebook. Es probable que haya más redes sociales que también hayan incluido esta prohibición. ¿No te parece probable que las empresas traten mejor a las personas con mayor capacidad de influencia social? Absolutamente. De hecho, los bancos e instituciones financieras, por marcar un tipo de empresas como foco, aunque también es replicable a otros, ofrecen, o deberían de hecho, ofrecer mejores condiciones a las personas que se han rodeado de un círculo de amigos o familiares que no suelan tener o que no hayan tenido nunca problemas financieros o económicos, que sean de un nivel social razonable, como para saber que esa persona, ya que está en ese área, tampoco les va a dar ningún tipo de problema. Normalmente una persona rodeada de personas conflictivas suele ser conflictiva. Los bancos quieren hacer este análisis, por eso hay algunas instituciones que en el contrato que firmas para abrir una cuenta bancaria o para una hipoteca, te piden, en el propio contrato, te piden que les digas tu cuenta en Twitter
y que les des permiso para analizar tu comportamiento en esa red social. Si les entregas permiso explícito para analizar tu comportamiento de tu usuario en Twitter, el banco, la institución financiera o el despacho de abogados puede realizar ese tratamiento no en relación con todo lo que publiquemos, sino a partir de una serie de parámetros o palabras clave, como por ejemplo, vamos a analizar las palabras que publiques sobre ciudades. Por ejemplo, si yo publico Madrid, 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 Barcelona, ellos van a saber que dentro de mis gustos, aficiones o de mi actividad están esas dos ciudades y que no está Bombay, por ejemplo. Bueno, pues ese tipo de tratamientos sí que se puede realizar. Sí que sí, se puede llegar a perfilar a la gente a través de estas vías. Y lo mismo para contratar empleados, ¿no? Si tú puedes identificar que tiene vínculos de hostilidad con la gente Sí. en redes sociales, es muy probable que tengan menos oportunidades de ser contratados. Es cierto, acabas de tocar un punto que a mí me parece de los más importantes, no solamente del reglamento, sino de protección de datos en general. A mí una persona me envía su currículum en papel. ¿En papel? ¿En papel no me vale? En papel, ¿quién quiere currículos en papel? Pues nadie. Lo que yo hago es buscar, entrecomillado, el nombre y apellidos de esta persona en Google desde y a través de una ventana nueva de incógnito. Lo que hago, gracias a esto, es no arrastrar las cookies de login de las redes sociales. Es decir, gracias a hacer esta búsqueda en una ventana nueva de incógnito, sin ninguna otra ventana de incógnito abierta, solamente esta totalmente nueva, lo que hago es ver el currículum vitae digital de esta persona en relación con lo que ella quiere o permite que se vea a través de internet. O no se dio cuenta. O no se dio cuenta, pero eso ya entra dentro de la autonomía de la persona. Está permitido, pero en general no es consciente. Eso es. Y esto es una derivada de lo que sí que se puede llamar interés legítimo, por ejemplo, en el caso de los cazatalentos. Un cazatalento no tiene la autorización previa, expresa o explícita de las personas a las que se van a dirigir para poderles comunicar que están interesados en su perfil. Y sin embargo lo pueden hacer, pueden extraer esa información para ponerse en contacto con ellos, para ofrecerles un puesto en otra empresa. Ahí entraría el interés legítimo, la posibilidad de extraer contenido, tratarlo, datos personales, tratarlos, para poder generar una acción, en este caso es una oferta. Una acción concreta que recomendamos a todas las personas que lo están viendo es abrir nueva ventana de incógnito en el navegador y buscar su nombre y apellido y ver qué foto les arroja Google. Sí. Y hacerse una alerta en Google para poder gestionar si alguna vez aparece algo que no es tan beneficioso para nosotros. Google Alerts es el sistema de alertas de Google, aunque si nos está escuchando alguien de Google le tenemos que decir que no es muy eficaz su sistema. Bueno, a ver, ni eficaz ni eficiente, porque es complicado y además no te ofrece resultados. Yo recomiendo, por ejemplo, TalkWalker, que sí que es gratuito para esta finalidad, y sí que permite poner una serie de palabras. Yo de hecho tengo puesto mi nombre, apellidos, DNI, teléfono móvil, para que me alerte con un correo electrónico cada vez que se publiquen esos datos en cualquier sitio de internet. Así que lo recomiendo también para vosotros que nos estáis viendo, que pongáis esas alertas en relación con vuestros propios datos, para que esas búsquedas vanidosas, que se llaman así, no tengáis que hacerlas vosotros, sino que alguien las haga por vosotros de forma gratuita. Y para hacer desarrollo de negocios, si tenéis algún cliente con el que queréis generar alguna oportunidad, también. Coincido. Tanto para algo que puede ser un riesgo, como la oportunidad de felicitarlo si ha ganado algo. Podría ser. No, pero que en el momento que alguien recibe una buena noticia, es una ventana de oportunidad para contactarle si tienes permiso. Si tienes permiso, sí. Pero es que en general tenemos el contacto, lo que no sabemos es cómo mantener vivo enriqueciendo ese vínculo. Sí. Gente que conocemos, que alguna vez hemos contactado, pero y además el CRM está en rojo, que tenemos que hacer algo con esa persona y no sabemos qué. Pues la oportunidad es ver cuando podemos Coincido contigo si esa felicitación se basa en un trato personal. Claro, ya lo conoces. Claro. Pero ese es el problema más grave que tenemos los despachos. Justo, es que hay que tener mucho cuidado porque hay un banco, de hecho no voy a decir el nombre porque no se señala al que causa el mal, sino simplemente se habla del mal. Hay un banco que a partir de ya considera que forma parte de su interés legítimo felicitar el cumpleaños a la gente. Y eso no, que eso no forma parte ni siquiera de la prestación del servicio bancario o de la institución financiera que corresponda.
sí que eso no. Pero sin embargo, si hay un trato, si por ejemplo tú te enteras de que a mí me han dado un premio, agradecería mucho que me enviases un correo y me dijeses, oye Pablo, felicidades. Porque forma parte del trato personal entre dos personas que nos conocemos. Pero si una empresa que no me conoce de nada se entera por este sistema de alertas de que a mí se me ha ganado, de que yo he ganado un premio, pues me fastidiaría que me enviase un correo. El vínculo que tenemos en general los despachos, conocemos gente, lo que nos cuesta es mantener vivo ese vínculo para que en el momento en que surja la oportunidad el cliente nos tenga en su mente. Porque la oportunidad de venta no depende de que yo necesite vender, sino de que el cliente esté harto de su abogado habitual o tenga un problema que este no lo puede solucionar. En ese momento tenemos que ser los primeros en los que piensen. Por eso tenemos que mantener viva esa llama. Para un despacho de abogados me parece perfecto, porque el contratar a un abogado en concreto para un caso es personal. Es justo, se basa en la confianza y esperas que el abogado sepa de ti para que te pueda asesorar. Si el abogado se entera porque te conoce y te sigue que has ganado un premio, si yo te contrato a ti y tú eres mi abogada, pues yo agradecería muchísimo que siguieses mi vida para asesorarme mejor. Así que en el caso de abogado-cliente, sí, porque la relación contractual se basa en un vínculo de confianza. Pero si estamos hablando a lo mejor de una charcutería, no hay confianza con la gente. O sea, yo no compro filetes porque te gusta el filetero. Claro, o sea, así que hay que diferenciarlo. Bueno, venga, vamos otro. Que tenemos un montón. Alejandro Rodríguez de Rivera. ¿Se le puede enviar información comercial o newsletter a un cliente? Sí, a un cliente sí, en relación con aquellos productos o servicios similares o iguales a los que ya nos está contratando o nos contrató en un ¿Y a un ex cliente? Sí, también, a los que nos contrató. Entiendo que una propuesta de servicio firmada te legitima para usar los datos del cliente para prestarle el servicio, pero también te legitima para enviar la información comercial, o debes, además de la hoja de encargo, solicitar la autorización expresa para la finalidad comercial. En este caso aplicamos de forma directa el artículo 21.2 de la Ley 34/2002, que dice que puedes enviar comunicaciones comerciales por vía electrónica, correos electrónicos o lo que consideres, a clientes actuales o pasados en relación con productos o servicios similares a los que contrató, con lo cual no es necesario poner una casilla sin marcar, que deba ser marcada o nada. Si te ha contratado a través de una hoja de servicios, le puedes ofrecer servicios similares a los que te contrató, sin problema. Vale. Ignacio Alonso nos dice a través de Twitter, recibo en estos días muchos correos de un tal Jaime, no vamos a decir el apellido, desde muchos correos diferentes. ¿Qué puede hacer? Lo que puede hacer... Madre mía, primero preguntarle qué quiere, porque si le está escribiendo estos correos... yo creo que es alguien que tiene una ONG para salvar el mundo. Bueno, algo pues así. Lo que puede hacer es, primero, ¿ha autorizado a esa ONG o al que sea a que le envíe correos comerciales? Porque son comerciales. No. Bueno, pues lo que debe hacer es pedir a esa compañía o a esa ONG o al que sea que deje de enviarle los correos. Si quiere evitarse ese paso, simplemente que marque la casilla spam y ya está. Y si quiere llevarlo un paso más allá porque dices que estoy muy cabreado y quiero que le multen, hombre, no es la vía, yo no es la que recomiendo. Pero lo que debería hacer es, primero, comunicarse con esa institución, decirle, me opongo a que me envíes correos o suprime mi correo electrónico. Si no recibe ningún tipo de mensaje dentro del siguiente mes, al momento en el que se ha recibido esa comunicación, si no recibe ningún tipo de mensaje o el mensaje que recibe es no te vamos a borrar, entonces se acude a la Agencia Española de Protección de Datos y se pide amparo. Se le dice a la agencia, ayúdame, y la agencia ya investiga y en su caso, si tiene que sancionar, pues sanciona. ¿Pero tiene recursos para investigar quién está detrás de un email, la agencia? Sí, la agencia, de hecho, cuando le entregas las pruebas, pone todos los medios disponibles a su alcance. ¿No hay demasiada gente haciendo spam como para ocuparse de perseguir a cada Hay mucha gente, pero también hay poca gente que denuncia. Entonces la Agencia Española de Protección de Datos tiene recursos suficientes para poner a disposición del ciudadano los mecanismos más eficientes para poder llegar al resultado. Bueno, Ignacio Alonso nos dice otra vez por Twitter, mi despacho no pretende meter cookies ya que la web es solo informativa. No lo hacemos voluntariamente. No sé si WordPress o Google o otros lo hacen. ¿Cómo puede alguien saber si está poniendo cookies? Bueno, para esto hay una forma. Si buscan en Google directamente cómo hacer una auditoría de cookies, si ponen esto se van a encontrar un post que he publicado yo y que te explica de forma muy sencilla, paso A, B, C, para saber si estás instalando cookies o no. ¿Cómo, un despacho de abogados tiene que instalar cookies a los clientes a través de su web?
Pues no, de hecho mi despacho no instala cookies y hacemos un rastreo bastante bueno, analítico de todos los que visitan la web. ¿Pero con Google Analytics? No, lo hacemos con el propio sistema analítico de WordPress, que está... bueno, más limitado. Lo presta en este caso Automatic, que es la empresa que nos ofrece el plugin correspondiente para nuestro CMS. Igual esto es muy complejo para la gente que nos... No creo. Pero vamos, se puede hacer un seguimiento, un rastreo sin instalación de cookies. ¿Qué debe hacer este abogado o esta persona que nos está viendo? Lo que debe hacer es lo que yo haría en otro plano. Si tengo, por ejemplo, que me tienen que operar de la apendicitis o de lo que sea, no cojo yo un escalpelo y me abro. Voy a un cirujano que lo haga él. Lo que debe hacer este abogado es poner el caso en manos de un informático para decirle: comprueba si instalo cookies, por favor, y si instalo cookies, dime si son técnicas o de otro tipo. Si son técnicas, no hagas nada, que se instalen y ya está, porque no hay obligación de pararlas. Pero si son de otro tipo, analíticas, publicitarias, de terceros, de Twitter, Facebook, bloquéalas o impide que se instalen. Por ejemplo, una cosa que podemos hacer, los que nos estén viendo ahora mismo, de forma automática. Entrad en YouTube, por ejemplo, y ved el enlace que nos da YouTube para poder embeber, para poder tomar un vídeo y ponerlo en una página. Bueno, pues fijaos en que hay un scroll a la derecha que nadie lo ve. Bueno, pues si bajas el scroll, vas a ver una casilla sin marcar que dice: ¿quieres mejorar la privacidad? Si lo marcas, cambia el código. Y ese código, si lo metes en la web, no permite a Google instalar cookies a través de tu sitio web. Así que existen mecanismos para poder tener los widgets o los embeds de Twitter, de Google, de un montón de prestadores, sin permitirles instalar cookies. Lo que debería hacer esta persona que nos ha escrito, ya digo, es poner el caso en manos de informáticos, porque este conocimiento que a lo mejor tú y yo tenemos, no todo el mundo lo tiene. Vale. Lucía Cantera nos pregunta: ¿cómo aplicamos el reglamento europeo en Sudamérica respecto al tratamiento de datos de personas que viven en la Unión Europea? Bueno, en realidad eso es un caso un poco complejo, pero por un motivo que en realidad es sencillo. El Reglamento General de Protección de Datos debe ser aplicado por todo empresario, sea autónomo, empresa, administración pública, da igual, que dirija sus servicios hacia Europa, hacia gente que está en Europa. La forma de aplicarlo es exactamente la misma que tiene que aplicar un europeo. Es decir, esta persona desde Sudamérica o desde cualquier otra parte del mundo tiene que hacer un registro de actividad, un análisis de riesgo, una evaluación de impacto en su caso, aplicar las medidas oportunas para mitigar el riesgo de seguridad física, lógica, organizativa y formativa, tiene que elaborar contratos de encargado del tratamiento. Hay un montón de pasos que tiene que hacer. ¿Dónde puede? Como si estuviera aquí. Lo puede hacer ella misma, esta persona, lo puede hacer gratis. ¿Cómo? Dirigiéndose a la web de la Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es, y ahí tiene guías, modelos, incluso ayuda, tanto telefónica como por correo electrónico a través de un formulario. Ayuda gratuita para que desde cualquier parte del mundo se pueda cumplir el Reglamento General de Protección de Datos en ese tratamiento de datos que se hace hacia Europa o de datos de europeos en otras partes del mundo. Muy bien. Ana Salar nos pregunta: ¿podéis hablar del envío de información que se ha extraído de una fuente de acceso público como el boletín oficial? Sí, a ver, si se extraen datos de carácter personal de las antiguas llamadas fuentes accesibles al público, entre las que estaban los boletines oficiales, se pueden hacer comunicaciones comerciales, incluso, siempre y cuando estas comunicaciones se hagan por vías no electrónicas. Mandar una carta. Mandar una carta solo a personas que no hayan hecho unas de estas dos cosas. Personas que te hayan dicho que no quieren recibir cartas u otro tipo de comunicaciones, pues no les puedes enviar ni siquiera una carta. Y personas que están incluidas o inscritas por voluntad propia en la lista Robinson, listarobinson.es, tampoco pueden recibir cartas. Así que si se ha extraído la dirección de una persona física de un boletín oficial, le puedes enviar cartas, correos electrónicos no, cartas postales, siempre y cuando no te haya dicho que no quiere recibirlas o no está en la lista Robinson. Y hay un tercer punto que lo había unido en el primero, pero es indiferente. El tercero es que si esa persona ha marcado, por ejemplo, con una clave U, que es con lo que se suele hacer en un listado de colegios de abogados o de lo que sea, a la persona a la que te quieres dirigir ha marcado que no quiere recibir comunicaciones, tampoco puedes.
Así que hay que hacer un cotejo, una comprobación de esos datos para saber si la persona va a poder recibir tu comunicación o no. Por vía electrónica, no. Ni Twitter, ni Facebook, ni correo electrónico, ni nada. Vale, Luis Manuel Negrete nos pregunta, ¿y si el contenido no es comercial, sino una información neutral junto a una autorización, solicitud de autorización? ¿Podemos enviar la solicitud de autorización sin permiso previo? A ver, cuando queremos crear un negocio, nos damos de alta en el impuesto de actividades económicas. Y todo lo que haga yo en mi negocio se considera comercial, porque me doy de alta en actividades económicas o comerciales. Así que si quiero enviar simplemente un hola, tengo este negocio y no tengo publicidad ni promociones para ti, simplemente es un hola, existo, o me das autorización, que es mi negocio, esa comunicación, aunque sea neutra, aunque sea meramente informativa, tiene el carácter de comercial y solo puede remitirse con consentimiento previo y expreso del receptor, sea persona física o jurídica, es indiferente, o en caso de que sea cliente o haya sido cliente y le queramos remitir comunicaciones comerciales en relación con productos similares a los contratados. Está muy difícil esto. ¿Puedes enviar un mail masivo o en bloque solo con el único propósito de solicitar autorización para envío comerciales posteriores? No, por supuesto que no. ¿Todo el mundo pregunta lo mismo? Sí. María Inmaculada González te dice, hola Pablo, ¿crees que el ejercicio de acciones de interesados a los que el tratamiento ilegal de sus datos haya causado un perjuicio puede llegar a ser un nicho de negocio para los abogados? Podría ser, sí. Hombre, espero que no sea el foco, porque la idea no es sacar dinero a otras empresas con base en incumplimientos normativos. La idea es que nosotros ayudemos a las empresas a cumplir mejor la norma. Pero sí, desafortunadamente podría llegar a ser un foco de negocio para despachos de abogados. María Lupini pregunta, ¿en qué artículo aparece el seguimiento de los datos personales por nuestra web a través de las cookies? A través de las cookies habría que ir... exámenes. Sí, lo es. Tendríamos que irnos, como son cookies, a dos normas. Tendríamos que irnos a la ley 34/2002 en el artículo 22.2 en concreto, donde habla de las cookies. Y para los asuntos relacionados con el análisis de la personalidad por medio de este tratamiento sistemático y exhaustivo de datos de carácter personal, tendríamos que ir, pues por ejemplo, al artículo 37 del Reglamento General de Protección de Datos, donde se establece la necesidad de, para ese tipo de tratamiento concreto, si va a ser un tratamiento exhaustivo para analizar la personalidad, se exige tener un delegado de protección de datos, y habría que ir también al apartado correspondiente a las evaluaciones de impacto, si es que se va a llevar a cabo un tratamiento continuado, sistemático y exhaustivo de datos de carácter personal con perfilado de potenciales clientes. En particular, bueno, es que el reglamento es muy cortito, así que, bueno, es cortito, es relativamente corto, pero yo me iría principalmente a estos artículos y los combinaría con el 25 y el 32 del Reglamento General de Protección de Datos, que hablan sobre el hecho de que tengas que utilizar sistemas que sean seguros por defecto y con privacidad por defecto, haciendo un análisis de riesgo y con la implantación de las medidas oportunas para hacer eso que nos ha preguntado esta persona sobre el análisis por medio de cookies. María Lupini nos pregunta, ¿es ilegal que un cliente que ha aceptado el consentimiento expreso reenvíe nuestra publicidad a otras personas? No, esta persona puede hacer lo que quiera y ya... ¿Y es su responsabilidad? Es su responsabilidad. La siguiente pregunta es, en tal caso, ¿cuál sería nuestra responsabilidad? Ninguna. Ninguna. ¿Es ilegal que nuestros seguidores compartan o reenvíen nuestros posts si tienen un matrimonio? No, nada. Cada uno hace lo que quiere. Eso es. Salvo... Cada uno tiene su hay una excepción, pero muy rara. Si nosotros hemos enviado una comunicación a una persona porque se ha suscrito esta persona, por ejemplo, pagándonos con una licencia o lo que sea, esa persona es la única que puede recibirlo y no lo puede reenviar a terceros. Pero vamos, ya te digo, es un caso muy especial. Si alguien está suscrito a nuestro blog y nosotros hemos publicado algo y le parece interesante, que lo envíe a otro. Y es su responsabilidad a quien se lo manda. Efectivamente. De todos modos, en su caso no sería información comercial porque es de un tercero. Sí, pero esto a efectos de protección de datos no debe preocuparnos. Si estamos hablando a efectos de propiedad intelectual, entonces ya habría que ir a los límites de la propiedad intelectual y se pueden derivar responsabilidades económicas para el reenvío. Sin citar. Bueno, o incluso citando. ¿Ah, sí? Incluso citando, pero ya es propiedad intelectual, con lo cual se nos sale un poquito de este... Sí, y ya vamos 1 hora y media de web. Sí, madre mía. Muchísimas preguntas, pero si no se tienen que ir, seguimos. Sí, si un no, poquito pues... más, un poquito, tenemos más.
Es que es interminable esto, ¿eh? Es que hay muchos temas. Tenemos muchas reflexiones de Ignacio Alonso que dejo para el final. Vamos a preguntas. Alejandro Rodríguez de Rivera nos dice: ¿todo despacho de abogados necesita un delegado de protección de datos? Lo necesita, sí. Varios colegios de abogados en España afirman que como regla general no se requiere al despacho un delegado. ¿Por qué sí que se requiere, o por lo menos una persona que pueda ejercitar esta práctica? Pues se requiere porque el artículo 37 del Reglamento General de Protección de Datos indica que deben tenerlo todas aquellas instituciones, sujetos, en realidad, que traten datos de carácter especial. Y en este caso, carácter especial, bueno, y datos relacionados con condenas, sean penales o administrativas. No porque sean administración pública, que es otro de los supuestos, que no lo son, ni porque realicen un tratamiento sistemático y exhaustivo de datos de carácter personal, sino por el hecho de que tratan datos de carácter especial como principal foco de negocio. Es el negocio del despacho de abogados. Así que deben de tener a una persona vigilante del cumplimiento de la normativa de protección de datos y además del artículo 5 del Código Deontológico, que nos obliga a mantener la mayor confidencialidad y secreto en relación con la información que extraigamos o que recibamos de clientes o de potenciales clientes. ¿Has de ser un abogado unipersonal? Esto nos pregunta Ana Salar. No tengo la respuesta para esa pregunta, porque el abogado unipersonal me resultaría demasiado excesivo que tuviese que tener delegado. Yo lo que haría para obtener respuesta es preguntar esto por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos. No tengo todas las respuestas aún. Me parece bien porque hay más preguntas todavía. Hay varios, Shariana Pérez, Camilo Duarte, hay varios que nos vuelven a insistir en si es posible, si está permitido enviar un email en bloque para solicitar autorización para envíos comerciales posteriores. Si no hay, esta me la aprendí. Si teníamos autorización expresa y previa, no lo necesitamos. Exacto. Si no la tenemos, está prohibido. Efectivamente, no hay más. Sí. Pues eso. No vamos a seguir. Siguen las preguntas. Si te parece, por cerrar esta última pregunta que nos han hecho, simplemente comento un dato. Si ya teníamos el consentimiento expreso y previo de la persona para enviarle comunicaciones comerciales, como has dicho, no es necesario renovarlo, pero si teníamos un consentimiento para otra finalidad y lo obtuvimos de forma tácita, como por ejemplo, con una casilla sin marcar, si no marcas esta casilla vamos a analizar tu personalidad para tal cosa. Bueno, pues si obtuvimos el consentimiento tácito, ese consentimiento dejó de ser válido el día 25. Para ese sí que habría hecho falta pedir una renovación del consentimiento en su día, porque ya ese consentimiento no es válido. Desde el 25 de mayo, ese consentimiento tácito es como si no se nos hubiese dado, a partir de ese día en adelante. Bueno, iba a dejar de aceptar preguntas, pero llegó una de mi marido. Bueno, pues entonces contestémosla. Ahí le vamos a contestar. Fabián Müller dice: ¿son los grandes ganadores de esta ley las empresas de publicidad como Facebook, Google y otras? Son grandes ganadores, pero siempre lo han sido. Estas empresas están haciendo ahora algo que es, no sé cómo calificarlo, porque tengo varios adjetivos, pero os voy a poner un ejemplo, que es el que ya utilicé hace un ratito. En redes sociales como por ejemplo Instagram o la propia Snapchat, Facebook, lo que hacen es seguir utilizando nuestros datos para ofrecernos a nosotros publicidad y para ofrecer a terceros la posibilidad de anunciarse sobre nosotros. ¿Cómo lo hacen? Las personas, nosotros, tenemos la sensación en Facebook, porque estamos rodeados de amigos, de estar en un lugar confiable. Es como si estuviésemos en nuestro salón. Y en nuestro salón hablamos de cosas de las que no hablaríamos fuera. Es lo mismo que hacemos en Facebook. En Facebook damos información que no daríamos fuera. Las personas bajamos nuestra barrera de seguridad en estas redes sociales. Y ahí es donde entran las empresas, gracias a Facebook, gracias a Instagram, gracias a estas redes sociales, entran con su publicidad para abordarnos cuando más vulnerables somos, efectivamente, esa es la palabra. Así que los grandes vencedores, nuevamente, pero no cambia con el reglamento, sino que continúan siendo las redes sociales y los grandes prestadores de servicios de la sociedad de la información. Bueno, la verdad que ha sido súper intenso, muy interesante. Muchas gracias, igualmente. Muchísimas gracias, Pablo. La verdad es que hemos aprendido, se nos presentan grandes desafíos por delante. La verdad es que
Internet nos ofrece enormes oportunidades, especialmente a todos los profesionales del conocimiento. Sí las ofrecen. A las personas que no solamente sepan de derecho, no solamente sepan de marketing o de tecnología, sino que tengan un conocimiento ciertamente algo transversal, para que si se les pide una auditoría de protección de datos, no piensen que el reglamento es lo único que hay que aplicar, porque hay un montón de normativa vinculada y el conocimiento de la tecnología te ayuda a saber hasta dónde puede llegar esa empresa y cómo debes aplicar la norma. Así que conocimiento transversal es lo que se pide ahora. Sí. Tenemos un bonus track, que es que Pablo nos va a regalar un documento con un modelo, sí, con algunas reglas para implantar. Justo lo que voy a hacer, bueno, ahora si quieres decimos cómo, pero lo que vamos a hacer es entregar de forma gratuita a las personas que nos lo soliciten, se lo vamos a entregar en su correo electrónico, por ejemplo, les vamos a permitir acceso al mismo, un documento en el que explicamos cuáles son las medidas de seguridad adecuadas y cómo cumplirlas en relación con este reglamento de protección de datos sobre materias tan aparentemente complejas como cifrado de datos, medidas de doble factor de autenticación u otras similares, brechas de seguridad, qué hacer si nos entran en nuestra base de datos. Todo esto gratis a las personas que hagan el paso que probablemente expliquemos ahora. Nosotros os vamos a enviar un email cuando tengamos editado el vídeo y os vamos a enviar un enlace para que veáis de qué modo podemos seguir aportando conocimiento a cambio de confianza. De esto se trata. Y los abogados tenemos mucho para aportar y tenemos para construir relaciones de confianza que son fundamentales, el único camino para conseguir clientes. La red Internet es la renovación, la innovación, el descubrimiento, lo que nos trae un camino de comunicación más potente de la historia de la humanidad, y yo os deseo a todos que lo aprovechéis y que seáis muy conscientes de los cuidados que tenemos que tener asesorándonos bien. Que la red nos acompañe. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.